Vamos a dar por comienzo la clase de hoy. No la voy a poder terminar porque, como ustedes verán, son clases bien largas e intensas. Les pido que presten suma atención. Samantha está grabando, después la van a poder ver. Pero no tenemos diapositivas, no tenemos nada más que mi lindo rostro para que puedan seguir la enseñanza. Pero después, vamos a ver si cuanto antes podamos, en la semana, vamos a estar entregándoles el manual. Vieron que el manual tiene la mayor parte, no todo, la mayor parte de lo que vamos ministrando está escrito en el manual, pero bueno, siempre surgen cosas que Dios va hablando en el momento. La clase de hoy se llama Cristo como nosotros. El subtítulo es Las realidades de la nueva creación. Cristo como nosotros, las realidades de la nueva creación. Con esto ya entramos muy de lleno a lo que es renovar la imagen del Hijo en nosotros y sobre todo la imagen del Hijo corporativo. Y también entramos muy de lleno allá por lo que el doctor Ben anunciaba en la primera clase, o Pastor Charles, ahora no me acuerdo, creo que fue Pastor Charles, en cuanto a la cristología, de ser cada día más específicos, referentes y en lo que atañe a la cristología. Entonces, en esta lección nos vamos a enfocar en la importancia del concepto fundamental de nuestra identidad. Es decir, Cristo como nosotros, la realidad de la nueva creación. O podríamos decirlo en plural, las realidades, porque son varias facetas y varios aspectos de la nueva creación en Cristo. Por lo cual, lo que va ahora a ser desplegado y presentado, lo vamos a ir viendo desde la premisa, desde que ya estamos incrustados en Cristo. Esto quiere decir que somos creyentes, nacidos de nuevo, o que hemos sido regenerados conforme aprendimos en la primera lección y también recién hicimos el examen. De alguna manera, el fundamento más fuerte o el versículo más básico para esta lección, si bien vieron que hay decenas de versículos, es 2 Corintios 5:17, en la versión amplificada, dice de la siguiente manera. Por lo tanto, si alguna persona o si cualquier persona está incrustada en Cristo, el Mesías, él es una nueva creación o una nueva criatura. Toda su vida es una nueva creación, una nueva criatura. La condición vieja tiene que ver con una condición espiritual y moral previa, ha pasado. He aquí, lo nuevo y lo fresco ha llegado. Miren qué linda y qué ilustrativa es esta forma de definir este versículo en la versión amplificada. Cuánta riqueza. Lo primero que quiero ver es que dice que cualquier persona que ha sido incrustada en Cristo, incrustada tiene que ver con, yo pensaba en esas alhajas, vieron que son, y le ponen una piedra preciosa y lo incrustan. Tiene que estar bien encajado, no se va a salir de por vida. Está bien amarrado ahí, por así decirlo, y ya es parte de, por ejemplo, un anillo, ¿no? Cuando le incrustan una piedra preciosa, ya es parte de ese anillo. No es el anillo y la piedra preciosa, es todo uno. Y lo mismo con nosotros. Cuando se nos revela de manera tan notable y tan evidente que estamos incrustados en Cristo, ya no es más Cristo y nosotros. Es Cristo. Nosotros, Cristo. Cristo, nosotros. Cristo y nosotros, uno. Por eso me encanta el versículo que dice, lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. Y hay otro versículo que dice, aquel que está unido en Cristo, un espíritu es con él. ¿Sí? Entonces somos unos en él y estamos incrustados en él. Esto de que estamos incrustados en él tiene que ver con esta premisa con la cual empezamos la clase, de que vamos a hablar de Cristo como nosotros. No vamos a hablar de Cristo para nosotros, o solamente que somos la imagen de Cristo, o que solamente vamos a Cristo, sino que es Cristo como nosotros, porque Él es viviendo su vida a través de la nuestra. De eso se trata esta concepción de Cristo como nosotros.
Por supuesto, no podemos tomar esta lección como un mero concepto intelectual o académico, sino que tenemos que transitarlo como una experiencia en el espíritu, como una realidad, como una verdad en el espíritu. Esto es mucho más que Cristo a quien seguimos como ejemplo. Esto es Cristo como nosotros. Dice que para poder entender esto tenemos que entender que somos una nueva criatura o una nueva creación. Y que esa nueva creación es porque ya la condición previa y espiritual, la condición moral y espiritual previa ha pasado. Y me encanta esta palabra pasado. Anótenla porque no la tienen en el apunte, no la van a tener en el apunte. Dice así, esto de que ha pasado quiere decir que ha perecido, ha pasado, que se ha ido, que ya no está más en ese lugar. Es como cuando un auto está en un lugar y pasó y dejó de estar en ese sitio. Se movió hacia adelante, avanzó, pasó por alto, se alejó o se apartó. Todas las acepciones dan un color diferente y matices diferentes, pero a mí la que más me gustó es perecer. Nuestra vieja vida o la condición moral y espiritual que poseíamos antes, que portábamos antes, ha perecido a la hora de reconocer que estamos incrustados en Cristo y que ya no somos una linda piedra o perla perdida. ¿Vieron la parábola del reino que habla de esa perla perdida? Somos la perla o somos la piedra preciosa que ya ha sido incrustada en Cristo. Para que podamos ser transformados de gloria en gloria, mientras observamos la verdadera imagen de nosotros en la palabra, lo hacemos como la experiencia en un espejo. Dice 2 Corintios 3:18. Pero todos nosotros, a cara descubierta, es una cara sin velo, sin nada que nos tape, mirándonos como en un espejo, mirando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados. Es muy importante este énfasis de un proceso de continuidad. Estamos siendo transformados. En inglés se lo llama esto continuo. Los tiempos continuos o progresivos en español no tienen ese nombre los tiempos verbales, pero es, bueno, lo que se habla de los gerundios, un continuo, un ando, endo, mirando, observando en un espejo, estamos siendo transformados a la misma imagen de gloria en gloria, así como por el Espíritu de Dios, mirando. Esto tiene que ver con que necesitamos cambiar lo que se dice en tecnología, nuestra configuración por default. Esto es importantísimo, ¿sí? Porque a veces estamos tan programados para vernos y considerarnos de una determinada manera, como nos dijo mamá, como nos dijo papá, como nos dijo el pastor, como nos ve el líder, como nos dijo ese compañero cuando íbamos al colegio, que esa configuración no es la configuración en Cristo o como Cristo. Debemos destruirla, erradicarla y entender que esa configuración ha perecido, ha pasado, se ha movido, se ha alejado de nosotros, se ha apartado de nosotros. Ya no tiene que ver con nuestra verdadera identidad, porque nos estamos descubriendo de manera continua y progresiva, mirándonos al espejo de la gloria del Señor, y así somos transformados a esa misma imagen. ¿A cuál imagen? A esa imagen de gloria en gloria, a esa imagen de un continuo peregrinaje, de una continua migración. Debemos observar, mirar en la perfecta ley de la libertad. La palabra nos hace libre, creerla y aplicarla nos hace libre. Por eso dice Santiago 1, del 23 al 25. Porque si alguno, de vuelta a esto de si alguno o cualquiera, es un oidor de la palabra y no un hacedor, es como un hombre observando el rostro natural en un espejo, que se observa a sí mismo y se va, e inmediatamente
se olvida del tipo de hombre que es. Esto es Santiago 1, del 23 al 25, la versión Nueva King James. Este sí lo tienen en el manual. Miren qué interesante que vuelve, en Corintios habla Pablo, acá habla el apóstol Santiago, vuelven a remarcar el tema del espejo, vuelven a remarcar el tema del rostro. Yo pensaba y analizaba naturalmente esto. Cuando vemos una persona enferma o una persona deprimida o una persona preocupada, en el primer lugar donde se evidencia ese estado espiritual y emocional es en el rostro. Tenemos un pariente que el otro día la agarró el médico, bueno, el doctor Chazaleta la habrá pasado muchas veces, la agarró la doctora, se puso a hablarle y le dijo, mire, usted clínicamente está estable, pero su rostro muestra otra cosa. Usted está deprimida, está depresiva, está mal. Nuestro rostro es una vidriera, es una ventana, sobre todo nuestros ojos, de lo que está aconteciendo en nuestro corazón. ¿Cuántas veces hemos tenido momentos tan especiales con el Espíritu Santo, o en oración, o que nos dijeron una buena noticia, y donde más y primero se ve es en nuestro rostro? Entonces, qué lindo que acá estos apóstoles estén hablando de este proceso de transformación que se evidencia en el rostro. Tenemos que entender también, es muy importante, para seguir plantando un fundamento, de que Cristo es mucho más, y yo diría que no lo es. Cristo no es un modelo a seguir, y eso es lo que yo trato de romper y quebrar todo el tiempo. Es mucho más que un modelo a seguir. Si ponemos a Cristo como un modelo a seguir, lo ponemos en el mismo plano que Nelson Mandela, María Teresa de Calcuta, San Martín, muchos modelos que tuvo la historia como ejemplos de personas admirables, humanas, con defectos y virtudes a quien seguir. Pero Jesús no fue un humano a quien nosotros seguir. Y los que en la visitación que tuvo él sobre la tierra, los que lo vieron como un solo rabino, como un solo maestro, como un solo profeta, se perdieron la visitación. Aquel que no se perdió la visitación fue Pedro, que cuando se le reveló en Mateo 16:16 le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No le dijo, eres un buen maestro, no eres un buen apóstol, no le dijo, eres un buen sacerdote, ni siquiera le dijo, eres un buen padre espiritual, aunque yo creo que era el mejor padre espiritual que alguien pudiera tener sobre la tierra. Eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Debemos entender que cuando se nos revela esto de 2 Corintios 5:17, que estamos incrustados en Cristo, es como lo que en tecnología se llama una plantilla. Cuando uno tiene una plantilla y quiere crear algo, no lo cree. O sea, si yo tengo una plantilla, no sé mucho del diseño, pero si yo ya encontré una plantilla para diseñar determinada cosa, ¿para qué me voy a matar a configurar algo que ya alguien lo pensó antes? Yo lo meto en ese template, yo lo meto en esa plantilla y después lo decoro con diferentes fuentes de letra o colores, etc. Eso es Cristo, como una plantilla. Si vamos a repostería, que esto sí me gusta más, o cocina, cuando tengo una receta y quiero, bueno, la repostería es mucho más exacta, es mucho más científica, por así decirlo, y cuando uno le pifia en un ingrediente, no le sale la receta. Pero también es muy importante el formato que quiero tener. Yo siempre digo, si quiero tener una torta en forma de corazón, es muy necio usar un molde de un cuadrado. Aún si puedo tener un lindo molde redondo, aunque el corazón tiene formas redondeadas, no es redondo, no es totalmente redondo. Y los que somos pastores o los que somos líderes, vemos todo el tiempo a la gente orar, ayunar o querer porfiar con Dios en hacer algo que Dios te dice, hacelo de forma de corazón, y lo querés hacer cercano a un corazón, como puede ser un óvalo, ¿sí? Pero no es un corazón. Cuando Dios te da una receta, cuando te da principios a seguir, los debes seguir al pie de la letra si quieres el resultado esperado, en este caso, en la repostería, el corazón. Y cada profesión, o muchas profesiones, no todas, tienen un modelo o un patrón a seguir para lograr un estándar. No sé, la ingeniería, la arquitectura, hay que seguir un plano.
hay que seguir un esquema de trabajo, hay que seguir un proceso para llegar a un destino. Bueno, cuanto más la medicina, que es una ciencia, no puedo empezar de atrás para adelante. No puedo primero operarlo y después hacerle un prequirúrgico. Para algo es un prequirúrgico, tengo que ver cómo está, porque voy a matar a alguien quizás por no estar en el estado óptimo y apropiado para hacerlo pasar por esa intervención. Entonces debemos entender que desde el principio siempre remarcamos que el Cordero, antes de la fundación del mundo, antes que fueran creadas todas las cosas, Él fue inmolado. Por eso Jesús no es el plan B por el pecado y la caída del hombre. Jesús, o Cristo, mejor dicho, Jesucristo, es el plan, no es el plan B. Entonces, no es Jesús, como a veces nos han enseñado hace muchos años, que bueno, el hombre pecó y como el hombre pecó, Dios tenía que mandar a su superhéroe Jesús, a su hijo, y dijo, andá y morí por la humanidad porque tengo que arreglar la macana, el problema del pecado que hizo Adán. Y esto lo hemos explicado muchas veces y de diferentes maneras y no me canso de repetirlo. ¿Por qué no fue así? Por varias razones. Primero, porque Dios es Dios. Y a Dios nunca se le puede ir algo de las manos. En el ingrediente de esa torta no se le puede ir, no se le puede escapar algo. Y Dios también dice que aún a sus hijos, aunque antes que sus hijos caigan en una tentación, en una prueba, Él ya tiene preparada la salida ante la tentación de la prueba. Si Él, para Nora, para Armando, para Samantha, aún antes que ellos se metan en problemas, ya tienen la salida, ¿cuánto más no la iba a tener para Adán mismo, que fue su primera expresión de hijo? ¿Cómo Él como padre se le va a ir algo de las manos? Dios es el absoluto, es el gobierno absoluto, es el control absoluto. Nada se le puede ir de las manos. Nada le puede hacer crear un dolor de cabeza a Dios. Uno entristece al Espíritu Santo, compunge al Espíritu Santo porque es una persona, pero nada le puede irse a Dios de las manos y decir, uy, se me arruinó todo, porque Él es Dios. No, no es posible. Si a Él se le arruinó algo, ¿qué nos queda para nosotros? Entonces Jesús nunca fue el plan B, Jesús fue el plan. Y también tenemos que entender que Dios todo lo que hace, lo hace desde el fundamento o desde la premisa, desde lo completo y consumado. Por eso Jesús dijo, hecho está. Ante la fundación del mundo fuimos declarados justos. Dice la palabra que antes de la creación del mundo ya fuimos declarados justos. Él, inmolando al Cordero, ya nos puso en posición de justos. Es nuestra fe la que nos hace despertarnos a esa justicia. Y aún Abraham, ni siquiera no vemos a Abraham yendo a un culto, no vemos a Abraham yendo a un discipulado, no vemos a Abraham escuchando a Carlos Anaconda que lo han de pasar adelante para que lo reciba Jesús. No vemos a Abraham recibiendo la oración del pecador. Sin embargo, dice que tuvo a tal punto un nivel de fe que su fe le fue contada por justicia. ¿Por qué? Porque él se despertó a esta justicia, a esta obra de Dios de redención completa en el cual a Dios no se le va nada y todo opera desde lo consumado. Es tremendo que aquel que no conoció pecado, Jesús, se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios. Es tremendo porque siempre aprendimos que Jesús solucionó el problema del pecado para nosotros, y es verdad. Pero Él no solo enfrentó o confrontó el pecado o los pecados. Primero que Él confrontó la naturaleza del pecado, no solamente los hechos pecaminosos o los comportamientos pecaminosos. Pero hay algo más. Él se convirtió en el problema. Si el problema de la humanidad es el pecado, porque te separa de Dios, o te perjudica tu comunión con Dios, mejor dicho, o nos perjudica nuestra relación de intimidad con Dios, Él dice que se hizo pecado. Maldito es el que es crucificado en una cruz. Y dice que Él se hizo pecado, o sea que Él se convirtió en el problema. Entonces es mucho más que decir meramente Él murió en mi lugar o Él pagó el precio que yo tenía que pagar por el pecado. Luego, Santiago 1, leímos 23 y 24 y nos falta leer el 25, que dice, pero, es lo que les decía antes, pero el que mira dentro de la perfecta ley de la libertad
y continúa en ella, o sea, permanece mirando y observando, de vuelta al mirar, de vuelta al observar, como en un espejo, en la ley de la libertad, y no es un oidor olvidadizo, sino que es un hacedor de la obra, es aquel que será bendecido en lo que hace. Yo no sé ustedes, pero yo recién hoy me doy cuenta, o cuando estuve estudiando esto, que acá dice en la obra. No recuerdo lo que dice la Reina Valera porque esto es la nueva King James, pero dice algo parecido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos manda hacer? Mirarnos dentro de la perfecta ley de la libertad. ¿Qué es una ley? Algo que rige nuestra conducta. Y una ley, ni bien escuchamos, se puso la gorra, viene la ley, viene la policía, algo cambia, ¿no? Los que conducimos, miramos que está la policía y decimos, me estoy pasando la velocidad, bajo la velocidad, y ya es como instintivo, ¿no? Aunque no estemos muy pasados con la velocidad, uno baja, mira, tengo la luz prendida. ¿Por qué? Porque la ley causa, primero, una cierta sentido de conciencia de que algo puede andar mal si no cumplo con esa ley. Ahora, si sé que tengo conocimiento, que estoy metiendo la pata, más que sentido de conciencia de que algo me puede ir mal, voy a sentir temor. ¿Sí? Adán, lo primero que le pasó cuando se dio cuenta que desobedeció a la palabra de Dios de no comer del fruto, lo primero que hizo es esconderse y sentir temor. La ley está asociada a juicio, la ley está asociada a condenación. Estos pequeños detalles tampoco están en el manual, son chapa. Pero acá estamos hablando de, o sea, lo que estoy definiendo de la ley no está en el manual. Lo que estoy definiendo, tratando de mostrarles, es que esta es una ley diferente, porque dice que es la ley de la libertad. No es una ley humana, no es una ley religiosa. Entonces, a diferencia de las leyes que tenemos humanas o religiosas, a una diferencia del antiguo pacto, de las leyes de los 10 mandamientos y toda la ley mosaica, que en algún punto también evidenciaban, dice que la ley había sido puesta para identificar el pecado, para mostrar el pecado, para mostrar los límites y para proteger al pueblo. Esta ley, que es la perfecta ley de la libertad, nos va a causar y nos va a provocar una audacia, una seguridad, una firmeza, una solidez por estar bien plantados en los principios. Es la ley de la libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. Y luego me encanta lo que decía antes. Dice que no somos oidores olvidadizos, sino que somos hacedores de la obra. ¿De qué obra? De esa obra en Cristo. De esa obra a la que fuimos llamados, de ser sus hijos, de ser su expresión, de ser su manifestación. Este tipo de persona será bienaventurado en todo lo que hace. Este tipo de persona será muy bienaventurado en todo lo que hace. Por manejarse, por caminar en esta ley de la libertad. Entonces, al mirar las realidades de la nueva creación en Cristo, desde las perspectivas de considerarnos a la luz de un espejo frente a la palabra, se nos recuerda de alguna manera nuestro génesis, se nos recuerda nuestra verdadera identidad, por lo cual queda pasado, pereció, caducó, quedó obsoleto cualquier herida del pasado, declaración negativa. Nada de eso tiene que ver con quién realmente yo soy en Cristo. Hay una nueva programación de mi mente conforme a la proclamación del cielo y no a la influencia del pasado. Lo repito porque tampoco está en el manual. Todas las heridas, todas las cuestiones del pasado, todas las cuestiones almáticas, todo aquello condicionante de mi pasada manera de vivir ha pasado, ha perecido y me muevo hacia adelante, por lo cual venzo y muero a la programación de default que tenía antes o por default tiene que ver con algo automático y ahora programo mi mente conforme a las proclamaciones y declaraciones proféticas del cielo sobre mi vida y de esa manera influencio mi presente hacia mi futuro y me divorcio completamente de mi pasado.
Esto es de alguna manera encontrarnos y empezarnos a relacionar, y vamos a hablar, podríamos llamar esto una justicia relacional. ¿Mm? Una justicia en cuanto a los derechos que me pertenecen por ser justo, no una justicia en cuanto a que hay un juicio condenatorio, sino que hay un juicio a mi favor. A veces estamos tan programados de manera religiosa que cuando pensamos en juicio, pensamos en el juicio final, pensamos en los pecados de alguien, pensamos en un juez que baja así su sentencia para condenar. Pero cuando hay un juicio, también hay una parte que sale bendecida, que sale inocente y que sale reivindicada gracias al juicio y que sale favorecida gracias al juicio. Nosotros somos de esa parte, nosotros somos de ese lugar, los que fuimos favorecidos por la obra consumada de Cristo en la cruz. Entonces, cuando hablamos de justicia, hablamos de un estándar del cielo sobre la tierra, no para sentirnos pecadores, todo lo contrario, para entender que aquello que no podríamos lograr por la carne ni por las obras de la religión, Él lo logró por nosotros, porque Él fue hecho justicia por nosotros, porque Él se hizo pecado por nosotros. Él no solo solucionó el problema del pecado para nosotros, sino que Él se convirtió en el problema para convertirse en nuestra justicia, y ahora estamos parados como justos. Todo eso Abraham lo logró sin necesidad de la escuela bíblica senior. Así que por eso es nuestro padre en la fe. Entonces, nuestra verdadera identidad nos transforma en su imagen. En el manual lo van a encontrar como el punto 2.1, que nuestra verdadera identidad solo es hallada rostro con rostro, en un encuentro, en una relación de encuentro rostro con Jesucristo. Y para eso es muy bueno el relato de Jacob, quien lucha con Dios, y ese relato nos provee una vívida, una muy ilustrativa explicación de cómo funciona esto de que se nos revele nuestra verdadera identidad en Cristo. Dice Génesis 32, del 27 al 28 y del 30 al 31. Entonces, él le dijo, ¿cuál es tu nombre? Él le respondió, Jacob. Le respondió con su naturaleza de traicionero, de suplantador. 28. Y él le dijo, tu nombre ya no será más llamado Jacob, sino Israel, o sea, príncipe, aquel que reina en lugar de Dios, Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. 30. Entonces Jacob llamó el nombre de aquel lugar Peniel, porque yo he visto a Dios rostro con rostro. De vuelta a lo que hablaba Santiago, de vuelta a lo que hablaba Corintio, verlo a Dios en una experiencia relacional de intimidad rostro con rostro, cara con cara. ¿Qué decimos cuando alguien te está mintiendo? Mirando a los ojos. ¿Qué decimos a nuestros hijos cuando nos decís, hiciste la tarea, hiciste aquello? Mírame, a ver tu cara, y en nuestro rostro se va a evidenciar. Hay una vulnerabilidad, hay una transparencia, hay algo que se refleja. Y dice, he visto a Dios rostro con rostro, por eso lo llamó Peniel, y mi vida es preservada. Así como cruzó Peniel, el sol se posó sobre él y hubo un cambio porque tuvo un golpe en su cadera. O sea que algo fue trastocado y algo fue cambiado en él. Luego Isaías 43, versículo uno dice así, pero ahora, así dice el Señor, el cual te creó, oh Jacob, así dice el que te formó, oh Israel. A Jacob lo creó, a Israel lo formó. No temáis, yo te he redimido, yo te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Yo te he llamado por tu nombre, Israel, ya no Jacob más. Transformado en Cristo, nueva imagen. Ya nada te condiciona del pasado, sino que ahora has pasado ese umbral que nos hablaba Corintios. Estas escrituras nos muestran que hay una clara declaración y una clara distinción, entre nacer en un nacimiento natural y ser formados. No es lo mismo ser Jacob que ser Israel. Jacob nace, Israel es formado. Mientras nacemos de una semilla natural,
La meta última de la palabra de Dios es formarnos, o mejor dicho, transformarnos de vuelta a la imagen de Cristo, a su semejanza. A la semejanza de Cristo, nacemos de vuelta desde arriba. Si este encuentro, si este proceso de transformación segura es real, entonces produciremos un cambio radical. Necesitamos permitirle a Dios que nos forme. Punto 2.2. La verdadera transformación debe ser visible en la manera que caminamos. Por eso a Jacob ahí le fue golpeado y lastimado donde caminaba. Vemos el proceso de transformación que lo ilustra Romanos 8, del 29 al 30, de la siguiente manera. Porque aquellos que antes conoció, a los que de antemano amó y fue consciente de ellos, también los destinó desde el principio, los ordenó desde el principio para ser moldeados dentro de la imagen de su Hijo. Y acá está lo que se les hablaba antes del molde o de la plantilla. Somos moldeados dentro de la imagen de su Hijo. No somos personas que perseguimos a Cristo. Por eso en la escuela de verano yo decía que no es tan exacto, no está mal, pero no es tan preciso decir que somos cristianos, porque un cristiano es el que sigue a Cristo. Somos mucho más de gente que sigue a Cristo, somos Cristo. Estamos hechos con su esencia, hechos con su naturaleza, hechos con su sustancia. Estamos hechos con su ADN. Nuestro ADN es el ADN de Cristo. Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. ¿Por qué? Porque estamos incrustados en Él y porque dice Romanos que estamos dentro de ese molde. Hemos sido moldeados dentro de esa imagen, no fuera de la imagen. Dentro del molde, del corazón, como dijimos antes, o del óvalo, como dijimos antes, para que sea Él el primogénito entre muchos hermanos. Cristo, primogénito entre muchos hermanos. 30. Y aquellos que Él ordenó de antemano, también los llamó. Y a los que llamó, también los justificó. ¿Qué dijimos? Fuimos justificados antes de aún haber sido creados. Esto quiere decir que fuimos declarados justos, en correcta posición con Él. Y aquellos que Él justificó también los glorificó, levantándolos a una dignidad y condición celestial. Miren qué tremendo. Levantándolos a una condición y dignidad celestial. Dios, ¿qué hizo entonces? Nos conoció de antemano, nos ordenó de antemano, nos destinó de antemano, nos predestinó conforme a la imagen de su Hijo. En Él nos justificó y en Él nos glorificó. Ahora, pensemos un poquito, ¿qué quiere decir esto que Dios nos ha glorificado? Este es el proceso de descubrir la gloria de nuestro verdadero ser. Cristo en nosotros, Cristo como nosotros, Cristo dentro de nosotros. Miren qué lindo lo dice Colosenses 3, versículo 4, en la amplificada. Cuando Cristo, el cual es nuestra vida es Cristo, aparece, entonces nosotros, o ustedes le está hablando a los colosenses, aparecerán con Él en el esplendor de su gloria. Mientras Cristo se les va revelando, no es que se les revela a Dios solamente. Uy, qué tremendo Dios, cuán grande es Dios, quiero seguirlo a Dios. Pablo les está mostrando a los colosenses que a medida que se les revela Dios, ellos mismos son revelados en Él. Por eso es tan tremendo que cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, inmediatamente Jesús le responde, y tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es inevitable que si se te revela quién realmente Cristo es, el molde, la plantilla, dónde estás configurado, adentro de quién estás, a quién perteneces, también se te revele quién tú eres en Él, porque Él es tu vida. Y al revelarse Cristo, se te revela quién realmente tú eres. Esto es identidad en su pura concepción, en su contenido más puro. Dios está en el proceso de restaurar la imagen del Hijo en y a través de nosotros. ¿Por qué? Porque no solo para que nos impacte a nosotros, sino que para que impacte a otros a través de nosotros. Dios está en el negocio de reformar o transformarnos y volvernos de vuelta a su intención original. De eso se trata lo apostólico. Cristo en ti, Cristo como tú, Cristo dentro de ti.
La transformación es principalmente un cambio interno, producido por el Espíritu Santo, que resulta, que da a luz, que produce luego cambios externos. Esto es, por lo tanto, primeramente, no un resultado de un esfuerzo humano, dice Filipenses 2:13, porque es Dios el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad o por su beneplácito. Sin embargo, se requiere estar metidos, estar adentro, estar mirándonos en la perfecta ley de la voluntad, de la libertad. En la perfecta ley de la libertad nos tenemos que mirar adentro. Es interesante y muy lindo que en inglés mirar adentro es look into, pero también look into se usa para cuando uno investiga algo. Cuando uno investiga algo, lo escudriña, lo mira bien profundo. Es reconocernos quién verdaderamente somos, nuestra verdadera esencia, Cristo en nosotros, alineando nuestra vida a eso. Y esto requiere un hacer lo que la palabra dice que debemos hacer. Debemos entender que la semejanza de Cristo es algo que se nos imparte a medida que se nos va revelando esa naturaleza y algo que después vamos impartiendo en otros. Ya tenemos que ir cerrando, y esto tiene una continuidad, por supuesto, pero tenemos que remarcar que esto tiene que ver con, esto demanda y exige una vida de encuentro relacional y de obediencia continua con Dios. Jacob es un buen ejemplo de alguien que fue transformado después de haber vivido un encuentro rostro con el mismo Cristo, con el mismo enviado que Dios le puso ahí delante de él. Antes de que él pudiera experimentar esta transformación en su espíritu, en su vida, Jacob tuvo que honestamente responder la pregunta de su identidad y carácter. Se le preguntó, tuvo que hacerse esa pregunta y entender quién soy, quién realmente soy. Y ahí fue confrontado a su propia debilidad y a su propio, vieron que dice que los que han pecado fueron destituidos de la gloria de Dios. En la versión en inglés dice que se quedaron cortos de la gloria de Dios. Cuando se nos revela que vivimos una vida pecaminosa, que vivimos una vida apartada de Dios, nos damos cuenta que hemos vivido lejos o cortos o destituidos de esa gloria. Necesitamos un encuentro, una relación, algo cara con cara y rostro con rostro. Consideremos rápidamente, antes de irnos, las debilidades de Jacob, las cuales pueden aplicarse a nuestro estado natural. Algunas de las debilidades o errores del carácter de Jacob fueron, número 1, engaño y manipulación. Él manipuló su orden de nacimiento, su derecho de nacimiento también lo manipuló. Engañó y manipuló su bendición. Luego él tuvo relaciones disfuncionales. Jacob había ofendido a su padre y a su hermano y pasó una vida como un vagabundo y corriendo por su propia vida y alejándose hasta que tuvo que volver. Debido a las relaciones disfuncionales, él vivió en una situación de aislamiento y alienación, separado de su casa, de su parentela. También otros defectos fue la desesperación y el engaño. Jacob tuvo que empezar de nuevo en un país diferente, todo de cero, a causa de su engaño. Y también después terminó engañando al tío o a su suegro para lograr ser libre de nuevo. Jacob tuvo miedo, estuvo solo y se desesperó por el cambio. Su desesperación lo llevó de alguna manera o lo impulsó a volver a encontrarse con Dios, a tener un encuentro con Dios. Todo esto resultó en que él tuviera que luchar con este hombre en mayúscula, que podríamos decir que parecía el mismo, luchando con Jesús mismo de alguna manera, quien le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y ahí fue vulnerable, no pudo decir otra cosa que la verdad. Jacob, traicionero, engañador, suplantador, me mandé todas las macanas habidas y por haber. Estoy reconociendo,
teniendo un encuentro con el verdadero y estoy dispuesto a un cambio transformador. ¿Cómo ocurrió el cambio de transformación de Jacob? Él reconoció su propia debilidad primero y principal y se arrepintió. Cambió su manera de verse a sí mismo, cambió su manera de pensar y él aceptó la reforma que Dios quiso hacer y transformar de este Jacob suplantador a un Israel. Él fue llamado Israel, príncipe con Dios, aquel que gobierna como Dios, como su representante, como su embajador, como su más que vencedor. Jacob fue transformado desde adentro hacia afuera. Fue algo que Dios llamó. Dios llamó. Cuando Dios habló de Nora, de Elsa, de Eli, Dios te llama desde el Espíritu, como Él realmente te vio siempre. Tenemos que escuchar ese llamado celestial, esa proclamación celestial. Como Dios llamó a la pastora Claudia, al pastor Arnaldo, no tiene que ver con las cosas buenas o malas que está haciendo cada uno de nosotros hoy. En el Espíritu hay una proclamación de ese Israel, de ese que gobierna como Dios. Vos te ves en tu estado de ahora, cómo te ves vos, cómo te ven los que te rodean y cómo ves que tenés su currículum, tu CV del pasado. Dios te mira llamándote en el Espíritu, en Cristo, en esa imagen, esa representación y como un embajador de Él, porque hay un cambio desde adentro hacia afuera que se tiene que producir. Hay una transformación que se va a ver visible en tu forma de caminar, como ocurrió en Jacob. Pero debes dejar de escuchar. Ya fuiste, una cosa es reconocer, aceptar ese Jacob, y otra cosa es vivir anclado en ese Jacob. Jacob tuvo que morir a Jacob mismo para nacer a ese Israel que Dios estaba formando dentro del mismo y empezar a verse en ese espejo de la verdad y de la realidad de su génesis, que no era el suplantador, no era el engañador, sino que era Israel el que gobierna. Hemos terminado. Creo que cada uno de ustedes escuchó cuando hablamos de migración, en la segunda parte de migración también hablé de Jacob y es interesante. Bueno, gracias por este tiempo, muy bendecidos y que pasen una hermosa semana. Nos vemos próximamente.